Empezamos, buenos días, ahora sí creo que estamos todos, Manuel Buenos también. días. Hola, buenos días, que no te ha saludado. Hoy, el día de hoy tenemos, Buenos días. No, déjalo porque el día de hoy tenemos una de las sesiones que teníamos programadas en nuestro calendario original, que es apoyado con nuestra mentora Liliana Niño, con los temas Sí. relacionados con todo el aspecto legal y tributario. Entonces, para no chiviar más la presentación, Lili, mil gracias por el apoyo, por compartir tu conocimiento, tu experiencia y listo. el auditorio es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Buenos días, Buenos Liliana. días. Voy a compartir la presentación. Buenos días. Eh, espérame un segundito. Creo que... Ahí es donde me atropella la tecnología un tricito. Ya estoy compartiendo. ¿Se ve la presentación? Sí, Sí. señora. Listo. Bueno, entonces yo hoy les voy a hablar sobre aspectos principales que consideré que son bien importantes para que un emprendedor tenga en cuenta al momento, no solamente al momento de iniciar su emprendimiento, sino como el transcurso pues a partir del momento en que inicia su emprendimiento, más bien. ¿Estás interesado en hacer emprendimiento? Entérate con nosotros de esos aspectos legales y tributarios que debes tener en cuenta. Vamos a tener la siguiente agenda. Primero vamos a hablar de los aspectos legales y en esta parte legal sería bueno preguntarse si la persona quiere hacer su emprendimiento como persona natural o lo quiere hacer como persona jurídica, constituyéndose legalmente como persona jurídica. Vamos a ver algunos aspectos laborales que se deben tener en cuenta y el tema tributario. En la parte de aspectos legales, partimos de la base que la persona quiere iniciar su emprendimiento constituyéndose como una sociedad. Aquí vamos a ver las clases de sociedades que podría tener opción y cuáles son los pasos que en principio y a mi manera de ver va a seguir el emprendedor para llegar a finalmente constituir su sociedad. Entonces, la primera parte es qué clases de sociedades tiene a su disposición el emprendedor para revisar cómo va a crear su empresa. La primera sociedad es la sociedad por acciones, la SA, que la constitución, transformación o disolución se hace a través ya sea de escritura pública o por documento privado. Si la compañía, o más bien, si en el momento de hacerse el emprendimiento o de crearse la sociedad, se va a trasladar algún bien que sea objeto de registro, necesariamente tiene que hacerse por escritura pública ante notario y posteriormente el registro en la Cámara de Comercio. Donde yo he visto, digamos, en la experiencia que he tenido, varias notarías ya tienen convenios con la Cámara de Comercio, entonces ustedes registran su sociedad en la notaría y se pagan los impuestos de registro de la Cámara de Comercio y automáticamente la notaría traslada los documentos a la Cámara de Comercio. Más o menos son 3 días hábiles que se demoran en hacerse ese traslado para que quede ya registrada la sociedad a partir del momento en que se hace el pago de la notaría. Para la sociedad por acciones, número de accionistas mínimo 5, no tiene límite máximo. La división del capital se da en acciones de libre negociabilidad. Sin embargo, esa libre negociabilidad tiene algunas excepciones. Por ejemplo, cuando hablamos de acciones privilegiadas, que son acciones que otorgan derechos especiales al accionista, que tiene un derecho preferencial para efectos de reembolso en caso de liquidación de la sociedad, o cuando las acciones privilegiadas también dan derecho a repartición de utilidades independientemente de los resultados de la sociedad. Otras acciones que son también, pues, que se pueden tener en cuenta son las acciones comunes que le dan digamos, los derechos normales de voz y voto. Las acciones de industria, que es cuando el accionista ingresa a la sociedad
con un aporte en especie, puede ser en especie o puede ser trabajo o en algunas ideas innovadoras. En ese caso, esas acciones le dan derecho, pero no voto. También uno sugiere que se tengan en cuenta acciones grabadas con prenda, por ejemplo. En este caso, esas excepciones no son libremente negociables porque se requerirá para su negociación de la autorización del acreedor. En cuanto a la formación del capital, tenemos que el capital está conformado por autorizado, suscrito y pagado. El capital autorizado es el capital total en que se va a dividir digamos, la sociedad. El capital suscrito es la parte del capital autorizado que los accionistas se comprometen a pagar en el momento de la constitución de la sociedad. Y el capital pagado es el que efectivamente recibe la sociedad y pues que es el primer registro que se hace en la contabilidad cuando se constituye una sociedad. En cuanto a la responsabilidad, tenemos que los accionistas responden hasta por el monto de sus aportes por las obligaciones sociales. Ese es un tema que, digamos, que se ve en cada una de las sociedades y normalmente la responsabilidad va hasta el monto de su participación. Desde el punto de vista tributario, es una responsabilidad solidaria, que eso también es importante tenerlo en cuenta. En temas laborales, en temas tributarios, la responsabilidad será solidaria. Esta sociedad es de las que obligatoriamente deben tener revisor fiscal desde el momento de su creación, independientemente del patrimonio con el cual se constituya. Luego tenemos la sociedad por acciones simplificada, que esa es una de las, digamos, es la sociedad más recientemente creada, hace aproximadamente con la ley 1258 de 2012, si no estoy mal. La constitución es similar en todas las, digamos, los tipos societarios. Para constituir, transformar o disolver una sociedad SAS puede hacerse por escritura pública o por documento privado, que es un acta normal. Sin embargo, como les decía la clase anterior, la clase de sociedad anterior, si tiene algún documento, perdón, algún bien que sea aportado y que sea objeto de registro, deberá necesariamente hacerse por escritura pública. Número de accionistas mínimo, 1, no tiene límite máximo. La división del capital se divide en acciones libremente negociables. La formación del capital igualmente es autorizado, suscrito y pagado. Las condiciones son muy parecidas a la anterior, sin embargo acá sí hay una diferencia y es que ese capital suscrito puede pagarse dentro de los 2 años siguientes a la constitución de la sociedad. Entonces el primer registro que se hace es el monto del capital en el patrimonio y una cuenta por cobrar a los socios accionistas dependiendo pues quienes hayan dejado de pagar o quién lo vayan a pagar en instalamentos. La responsabilidad de los accionistas responden hasta el monto de sus aportes por las obligaciones sociales, pero en caso de fraude, de existir fraude, sí responderán con su patrimonio propio. Que se piensa o que se entiende como fraude, que se intente defraudar ya sea al Estado o a terceros, que se hagan maniobras pues fraudulentas con la sociedad y que sean identificadas por esos terceros. Entonces, el monto de la responsabilidad irá hasta su patrimonio personal. No es obligatorio que tenga revisor fiscal, es voluntario. Se convierte en obligatorio cuando sobrepasa los montos legales. Hablamos de que los montos legales es que sobrepasen o tengan unos activos brutos iguales o superiores en el año inmediatamente anterior a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que para el caso del 2020 serían los valores del año pasado, o sea, 4.140.580.000 pesos, o tengan unos ingresos brutos iguales o superiores a 3.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que estamos hablando de 2.484 millones de pesos. El siguiente tipo societario, la sociedad de responsabilidad limitada. En la Constitución es exactamente igual a las anteriores. Para constituir, transformar o disolver una sociedad, escritura pública o documento privado, dependiendo. Número de accionistas mínimo 2, máximo 25. Cuando llega al tope de los 25, pues se recomienda